Todos estamos bien. En esta noche, pues, le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de estar en este lugar, ¿verdad? Y vamos en esta noche a estudiar, a seguir estudiando como le estamos haciendo hasta ahora con las cartas del apóstol Pablo. Y las estamos haciendo en la misma forma en que él las escribió, o sea, en el mismo orden que las escribió, que como dijimos no es el mismo orden en que ellas están escritas o que están puestas en la Biblia. Eso lo vimos en los primeros estudios que tuvimos, ¿no? Y esta noche no va a ser la excepción. Estamos estudiando la carta más importante que el apóstol Pablo pudo haber escrito. Este es un tratado que él escribió a mucha gente. Él coge y se dirige y dice a los que están en Roma, porque Roma había mucha gente de diferentes lugares, puesto que Roma era la capital del imperio. Roma es como decir, todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. Bueno, todo el mundo en aquella época quería irse a vivir a Roma. Y eso estaba lleno de judíos, de griegos, de árabes, de cuánta gente había, estaban viviendo allá. Por eso cuando Pablo escribe, él no se lo dirige a ninguna iglesia en especial. Él dice, y a vosotros que estáis en Roma, y los que están en Roma, todos los que están en Roma. Y él hace unas excepciones muy tremendas en la carta, y algunas partes le habla a unos creyentes que él cree que están allá, y otra parte le habla a los judíos, y otra parte le habla a los gentiles. Es una carta bien interesante. Y en esta noche pues vamos a continuar, y vamos a ver allí, usted tiene en su panfleto, en la primera parte, en el frente dice, que en esta ocasión vamos a ver, o vamos a estudiar los capítulos 2 y 3 de la carta a los romanos. Este tratado de Pablo es dirigido a todos los que están en Roma, lo que nos indica que en aquella nación vivía gente de todos los contornos de la tierra, no solamente israelitas, que eran la mayoría de extranjeros, sino que también habían gentiles de todas las latitudes. La razón de la abundante masa de inmigrantes era porque en aquel entonces Roma era la capital del imperio mundial. Constituía la nación que gobernaba el mundo de aquella época. Como vimos en el estudio introductorio, Pablo tenía su genética nacionalista, todo el derecho de ir a Roma porque él había nacido allí y fue criado en territorio del Imperio Romano. Por esa razón conocía bien las leyes romanas, cosas que él sacó a relucir cuando, ustedes recuerdan en Hechos 22-28, cuando él lo iban a azotar, que cuando lo iban a azotar, él le dijo al soldado que le iba a azotar, te es lícito a ti azotar a un ciudadano romano. Y dice que él se paró y le dio aviso al jefe de los soldados. Y le dijo, ¿él es romano? Sí, él dice que es romano. Y él fue personalmente y le dijo, Pablo, mira, yo adquirí mi nacionalidad romana con mucho dinero. Allá también se pagaba por inmigración. Yo con mucho dinero adquirí esa ciudadanía. Y Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que el apóstol Pablo pues tenía ese deseo de escribirle a la gente donde él había nacido. Y este tratado es muy importante porque Pablo escribió ese tratado cuando ya estaba bien anciano. Ese fue el último viaje que Pablo hizo y debido a que tenía mucho conocimiento de lo que era la gracia y tenía mucho conocimiento de lo que era la ley, él pues, Dios lo envió allí para que él entregara allí a los romanos la gracia. Si al final usted tiene algunas preguntas, comuníquese con nosotros y en la dirección que está ahí en el panfleto atrás, y en esta noche yo los declaro bendecidos, pero con toda bendición. Vamos a comenzar el estudio en esta noche y vamos a ver primeramente, quiero hacer un paréntesis, una entrada en el capítulo 2, versículos 13 y 16 de los Romanos. Dice Pablo, porque son los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El siguiente verso, el 15 y el 16, son un paréntesis, porque Pablo, como dijimos la vez pasada, Pablo escribía mucho y hacía paréntesis, y si usted no le pone cuidado, usted se va a encontrar que dentro de 3, 4 versículos tiene que ver con ese versículo que usted acaba de leer. Y este caso es así. Dice, si no los hacedores serán justificados. Y usted lee el versículo 16, dice, el día que juzgará a Dios por Jesucristo los secretos conforme a mi evangelio. Esos eran los que iban a ser justificados por el evangelio de Pablo, no nosotros. Nosotros fuimos justificados. Nosotros en el Calvario ya fuimos justificados, porque si no fuéramos justificados, Dios no nos podía haber justificado.
Pero aquí le está diciendo de los que se van a ser justificados conforme a mi evangelio van a ser los de la ley, porque ellos no han creído el evangelio. ¿Cuántos aquí han creído el evangelio? Entonces usted no va a ser juzgado. Ya usted fue justificado y fue juzgado en la cruz del Calvario. Y no por sus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Bien, la primera parte de este estudio nos habla de un sello, el sello de un judío. Aquí el apóstol Pablo estudia completamente la acción, la forma en que los judíos se comportaban, y él hace ahí, en esos versos del 17 al 24, el apóstol Pablo muy sutilmente hace una radiografía, le hace un MRI, diríamoslo así en estos tiempos, del comportamiento o la forma en que los judíos hacían las cosas. Pablo comienza este relato con una especie de descrédito hacia los judíos cuando él escribe, he aquí, escuche bien lo que Pablo dice, tienes sobrenombre de judío. Usted sabe lo que es un sobrenombre, ¿verdad? Apodo, un apodo que le ponen a uno. Y él comienza ese capítulo 2 y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Esta expresión de sobrenombre se desprende porque judío, mire, judío no es una nacionalidad, no es una raza, no es un estirpe, no es un gentilicio, no es un linaje. Judío se le decía a las personas que habían nacido en Judá. Y se cree, o casi seguro, que desde allí de Judá fue donde empezaron los grandes maestros de la ley, y por eso se les conoce como judía a todos, pero no todos son judíos. Usted no puede decirle a un israelita que es judío, porque hay israelitas que no son judíos, y hay judíos que no son israelitas. Pero como a todos, si usted le ve a una persona que tiene cara de allá de Israel, no, este es un judío. Robert Weinstein, ¿cómo que dice él? Yo quiero ser su abogado. Él no tiene cara de judío, pero el apellido de él es judío. Y entonces aquí todo, por los apellidos, nosotros decimos, no, ese es judío. Pero nosotros no sabemos si es judío, porque ser judío es estar adepto a una religión que se llama judío. ¿Está claro eso? O sea que no todos los que nacen en Israel son judíos. No todos los que son judíos son israelitas. Amén. Indudablemente, cuando él habla de pueblo judío, se refería a la tradición de la República de Israel. Pero no todos los que nacen en Israel son israelitas. Por eso Pablo le dice que ellos lo que tienen es un sobrenombre. Seguidamente Pablo comienza a desmenuzar la condición de aquellos judíos virtuales, pero que lógicamente existían. Es bueno recordar que Romanos fue una epístola que no fue dirigida a nadie en especial, ya eso lo vimos hace un ratito, sino que él escribió a todos los que están en Roma. El sello de un judío me llama mucho la atención, y voy a hacer un paréntesis aquí para ver por qué o dónde, en qué parte de la Biblia aparece la palabra judío. Me llamó la atención que estudiando, la primera vez que aparecía la palabra judío se consigue en el libro de Esther. Y Esther es el único libro donde la palabra de Dios no aparece, la palabra Dios no aparece en ninguna parte. Sin embargo, ahí aparece 10 veces la palabra judío, que es la primera vez que la Biblia llama a alguien judío, y era uno que se llama Mardoqueo, que es un nombre bien feo, pero ahí está en la Biblia. Mardoqueo, y le decían el judío, Mardoqueo el judío. ¿Por qué? Porque era el hombre que había nacido en Judea, y por eso decía. Luego aparece la palabra judío en Job, capítulo 10, versículo 13, hablando también de Mardoqueo el judío. Y luego en Zacarías 8:3, y en el Nuevo Testamento aparece 2 veces en Juan, aparece 8 veces en Romanos, y aparece también 2 veces en Gálatas y 1 vez en Colosenses. Poquitas veces, como 15 o 18 veces es lo que aparece en la palabra judío, como judío. A Jesús solamente lo llamaron judío una sola vez, y fue la mujer samaritana. ¿Por qué tú, siendo judío, y empieza? Pero no era porque él hacía o hablaba como judío, sino que la vestimenta que él tenía era diferente a los samaritanos. Y cuando ella ve la vestimenta, dice, tú eres judío. Pero Jesús nunca, usted no ve que nadie le dijo Jesús el judío. Nadie, nunca. Y la otra vez es cuando el centurión romano escribió lo que
Pilato le había dicho que escribiera. Usted sabe que cuando las personas las clavaban en la cruz, le clavaban en la cruz un papel, un papiro que decía por las cosas por las cuales lo mataron, la culpabilidad. Este robó, mató, y entonces eso lo clavaban en la cruz. Y él lo único que pudo escribir en la cruz: este es rey de los judíos, porque él no creía que Jesús era culpable. Y es la otra vez en que a Jesús le dan a entender que era el rey de los judíos. Y se pusieron bravos los judíos. No, él dice, no, ya yo escribí eso, escrito está. Y son las únicas dos partes. Aclarado ese tema, vamos a ver esta cosa que el apóstol Pablo usa mucho la palabra tú, como acusando, tú esto, tú aquello, tú esto. Fíjese que él dice, tú tienes sobrenombre de judío. Aquella gente se jactaban de ser hijos de Abraham. En Mateo 3:9 dice, María, por favor, ponme ahí Mateo 3:9 para ver ese texto ahí. Mire cómo dice ese texto, Mateo 3:9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Ellos se jactaban de ser los hijos de Abraham. Pero resulta que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Porque la promesa era para estos tiempos, era para la gracia, no era para ellos. Pero ellos la tomaron por descendencia y les ha dado resultados. Y a nosotros no nos da mucho resultado porque no estamos tan comprometidos con el Señor en eso. Pero la promesa de la riqueza, la promesa de la abundancia, era para nosotros o es para nosotros. Pero los judíos se apropiaron de eso y ahora usted ve como ellos son la gente más rica del mundo, la gente que más dinero tiene. Cuando Pablo comienza a desmenuzar la condición de aquellos judíos, él dice lo siguiente. Decían los judíos, puesto que somos judíos, somos los mejores que los demás. Somos el pueblo escogido de Dios, somos linaje de Abraham y lo tenemos por padre. Algunos creían que el ser judío les garantizaba, les aprobaba o les aseguraba un lugar en el cielo. Pero es obvio que la palabra de Dios, que ser judío no hace justo a una persona ante Dios. El judío exteriormente es una cosa, su vestimenta, su fleco, su kipá. ¿Usted sabe lo que es un kipá? ¿Usted ha visto muchos judíos aquí con kipá? La cosita esa que se pone aquí arriba, eso se llama kipá. Entonces usted ve a una persona con un kipá, usted puede decir ese es un judío, o por lo menos va a la iglesia judía. Pero hay muchos israelitas, mucha gente que no son judías, que usted los ve, normalmente los domingos no van a ninguna sinagoga ni nada, porque no todos, imagínense. Entonces, toda esa cosa exterior, toda esa vestimenta, pero ser un verdadero judío espiritual interiormente es diferente la cosa. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que nos hace exteriormente en la carne, la que se hace, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón. Esa es la que nosotros tenemos y no hicimos nada para ello. Simplemente Cristo nos circuncidó nuestra carne allí en el Calvario. En espíritu, no en la letra, y la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el versículo 2:7, en la parte B de ese versículo, dice, tú te apoyas en la ley. Mira la primera acusación, mira el primer examen que se dio un judío. Tú te apoyas en la ley. Ellos confiaban en la ley. Ellos descansaban plácida y cómodamente en la ley. La intención y el propósito de Pablo era perturbar su descanso con las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y eso era lo que ellos no podían, porque ellos descansaban en la ley. Pero la ley no da descanso. El único que da descanso es Jesucristo. En la segunda parte del versículo dice, tú te glorías en Dios. Ellos presumían y alardeaban y se vanagloriaban, se jactaban en Dios. Ellos decían, nosotros adoramos al único Dios y verdadero. Todas las demás naciones tienen ídolos y tienen estatuillas, tienen falsos dioses y son falsos creyentes. Versículo 2:18, ahí mismo el 18a dice, tú conoces su voluntad. Los vuelve a acusar. Los que tenían el sobrenombre de judíos tenían indudablemente la palabra del Dios verdadero. Por esa razón conocían cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo,
Un día Jesús, mientras hablaba con los judíos, llegó su madre y sus hermanos y le dijeron: tu madre y tus hermanos quieren verte. Y él les dijo: los que oyen la palabra de Dios y la hacen, esos son mi familia. Por eso es que nosotros somos familia del Señor, porque hacemos lo que Él dijo en su palabra. Eso está en Lucas 8:21. En estos versos vemos que la palabra de Dios se basa en hacer la voluntad de Él. Una cosa, escuche bien esto, hermano, una cosa es hacer la voluntad del Señor y otra cosa es hacer su voluntad. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, lo corrijo, y otra cosa es hacer su voluntad. Muchos de nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos. En el capítulo 2, versículo 18, tú apruebas lo mejor. Ellos conocían la voluntad de Dios según lo que la ley de Moisés les indicaba. El que aprobara lo que era bueno les daba un sentido de acierto moral. Ellos podían hacer diferencia claramente entre lo que es bueno y lo que estaba malo. Sin embargo, una cosa es conocer que algo está bien y otra cosa es hacer o ejecutar lo que sabemos que está bien. Les voy a repetir. Una cosa es saber que algo está bien y otra cosa es hacer o ejecutar lo que sabemos que está bien. A veces sabemos que hay cosas buenas para hacer y nosotros no las hacemos. Como también a veces hay cosas malas que sabemos que son malas y las hacemos. Y después nos quejamos. Y el Señor nos ayuda. Qué Dios tan bueno tenemos. Que a veces nos metemos en un problema y decimos: Señor, mira, metí las patas, mira, todavía las metiste, yo te voy a dar una manito. Y te tiro una cuerda. Y tú con la cuerda vienes y el Señor te ayuda. Porque a Dios lo que le interesa es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros entendamos que cuando hacemos mal, Señor, hice mal. Para hay gente que hace mal, limpia conciencia. ¿Para qué? Ya. ¿Quién me separará del amor de Cristo? No, nadie te va a separar, pero mientras estemos en esta vida, tenemos que vivir quieta y reposadamente. Y la única manera de vivir quieta y reposadamente es hacer lo que es agradable al Señor. ¿O tú crees que Dios no está mirándonos a ver qué es lo que estamos haciendo con la gracia esta que tenemos? Dios está pendiente. No crea que porque estamos en gracia, porque tenemos toda la libertad del mundo para hacer lo que creamos que es bueno y Dios no se fija. No, Dios se fija. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios quiere todos los días nos quiere bendecir. Pero Dios no va a bendecirnos a nosotros si nosotros no hacemos. Porque vuelvo y repito, mi frase favorita. Esto es una cosa de toma y dame. Cuando nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios, Dios hace así y te ayuda sin pedírselo. Porque Él es bueno y Él es recompensador. ¿De quiénes? De los que le buscan, de los que hacen su voluntad. Lógicamente el apóstol Pablo hace una oración a los creyentes en Filipenses 1, 8 y 9. Y lógicamente es una exhortación para nosotros también, los creyentes en Cristo. Debemos tener un buen discernimiento de todo lo que se refiere a las instrucciones del Señor. Romanos 2, 18. Tú, instruido, vuelvo y acuso otra vez, tú que instruido y enseñado por la ley. Evidentemente ellos estaban al tanto y no ignoraban la verdad de Dios. El asunto está en que ninguna persona es santa por tener la ley de Dios, la ley del Señor. Tener los mandamientos justos de Dios no hace justa a una persona. Eso era lo que ellos creían. Como ellos tenían los mandamientos, ellos se creían justos y se daban golpes de pecho. Mea culpa. No, mea culpa era el otro. Él no era mea culpa. No, mire, yo sí hago porque yo ofrendo, porque yo hago, porque yo... Y aquel decía por allá: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. A veces es preferible decirle eso al Señor cuando le falle, que ponerte a argumentar o a poner a defenderte. Porque a veces no defendemos. Señor, mira que yo hice esto, porque si no lo hubiera hecho, Señor. No, Señor, fallé. Cuando nosotros le fallamos al Señor, Dios, los oídos se le ponen bien de campanita y bonito cuando nosotros sabemos. Porque es que nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Cómo engañamos a Dios? ¿Cómo le decimos a Dios: Señor, yo no lo hice? Si sabemos que lo hicimos.
Señor, perdóname esto, Señor, pero mira que así, que lo que pasó fue esto. Le vas a echar chiste al Señor. Lo vas a engañar, le vas a tirar una curva para que no te la batee, ¿no? Entonces, el Señor tiene un bate y te batea las curvas y las rectas y todo. Dios estaba interesado en que esta gente lo entendiera, pero nunca lo entendieron. El argumento clave de esta carta de Pablo a los romanos es, oiga esta pregunta, ¿cómo puede una persona ser justa e inmunda? Porque eso somos nosotros, ¿o no? ¿O usted es justo nada más y salvo nada más y más nada? Somos justos y somos inmundos a la vez. ¿Cómo puede el Señor, cómo puede una persona ser justa e inmunda ante un Dios santo y puro? Indudablemente eso no es por las obras de la ley, sino que es por lo que Él hizo en el Calvario. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, fíjese lo que dice Pablo, no dice ninguna persona, ningún ser humano. Está hablando de nosotros, está hablando bien clarito allí. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire que Pablo, voy a hacer un paréntesis aquí. El Señor le dio a Pablo una cierta medida de glorificarse. Él dice, yo me puedo glorificar, pero no desmedidamente. Y luego él dice por allá, y para que no me gloriara desmedidamente, quiere decir que se pasó de la medida. ¿Qué es una cosa desmedida? Que tú echas un vaso de agua que es de 8 onzas y le echas más de 8 onzas, se va a derramar el vaso. Él se pasó de la raya y dice la Biblia que Dios le dio un aguijón en su carne. Y Pablo, una de las cosas por las cuales, yo estoy seguro que de las cosas por las cuales Dios le dio ese aguijón fue por este asunto. Se adueñó del evangelio, se exaltó desmedidamente, porque el evangelio no es de Pablo, el evangelio es de Jesucristo. Mi evangelio, ese es mío. Y ahí fue donde Dios le dio pao. Esa es una de las cosas en las cuales, no es que él no era dueño del evangelio, él lo que era, como él dice, éramos administradores de los misterios de Dios. Eso era lo que él era. Él no era un súper creyente de gracia, él no era eso. Pero es que esta gracia a nosotros a veces nos hace como que, ¿verdad? Como que somos los mejores. Pero mire, hermano, Dios no hace acepción de personas. Tenga cuidado con eso que le pasó a Pablo. No digo que le va a dar un aguijón en la carne, pero a veces hay cosas que se nos tuercen, que queremos hacer y no se nos dan. Porque a veces nos gloriamos en este evangelio que nosotros hemos creído. Yo me acuerdo que antes, bueno, ahora los que están aquí, yo creo que han bajado un poquito la guardia, pero cuando estábamos allá en el otro lugar, llegaba un hermano con todo su corazón y toda su pasión. Hermano, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo que Dios te bendiga? No es Dios te bendiga. ¿Era así o no era así? Es bendecido, mira que. Entonces, si nosotros seguimos en eso es exaltarse desmedidamente. Y tengamos cuidado. A veces decimos, ¿por qué no me sale bien estas cosas? ¿Por qué yo hice esto? ¿Y por qué no me sale? ¿Y por qué hago esto y me sale al revés? Haga como Pablo. Tú que confías, tú que esto. Analice usted mismo, analícese. Tú confía, el versículo 2:19 dice, tú que confías. Era tanta la altivez de aquellos judíos que se creían que todo le estaban haciendo bien. Ellos creían ser los mejores de la bolita del mundo, como creíamos nosotros. Nosotros éramos tremendos. Gracias a Dios que por lo menos corregimos y seguimos corrigiendo todas esas cosas, gracias al Señor. Ellos estaban convencidos, estaban seguros, estaban persuadidos, como lo están muchos creyentes del siglo XXI, que dicen estar en la verdad, aunque lo que enseñan no tenga ningún fundamento bíblico. Hay gente que es así, te enseñan cosas que no están en la Biblia. Se hace cuesta arriba, es muy difícil bregar con el orgullo religioso. La gente que es religiosa, mire las características. Pablo ya nos está enseñando cuál es la característica de un judío, pero mire la característica de un religioso de esta época. Número 1, confía en sí mismo. Número 2, se sabe todas las cosas. No, yo lo sé. Y yo lo sé más también, y yo lo sé también.
nunca se equivocan. No, no, tú estás equivocado y tú no, tú eres el que estás equivocado. No aceptan correcciones de nadie, ni siquiera de la palabra. No, yo estoy bien. ¿Quién te dice a ti que yo no estoy bien? Están extremadamente seguros que no les hace falta nada ni nadie. No, yo en mi casa estudio, no tengo necesidad de congregarme ni nada, yo soy. Mucho cuidado con eso. Yo no sé si estoy diciendo cosas que no son, perdóneme si estoy diciendo cosas que no están sucediendo en esta época, pero eso mismo era lo que Pablo estaba enseñándole. Fíjense lo que piensan esa gente, lo que piensan eso. Por ejemplo, ellos dicen, tenemos una visión espiritual y estamos en capacidad de ayudar a los ciegos espirituales. Todos los demás están en una ceguera espiritual, pero nosotros sí tenemos la luz y alumbramos. Estamos en capacidad de ayudar a los necios porque nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los sabios. Nuestra espiritualidad y madurez nos permite ayudar a los que son niños en Cristo. Así les hablan. Tú eres niño en Cristo, tú tienes que aprender esto, tú tienes que saber esto. Y mire lo que Pablo sigue diciendo en Romanos 2:20. ¿Cuál es? ¿El mío? No, el mío no es. El mío no es, no sé cuál será. Ah, el otro. Perdónme. Este es el del ministerio que no lo apagué. No es culpa mía, es culpa del ministerio. Ok. ¿Dónde estamos? Ok, estamos en Romanos 2:19, ¿no? Íbamos al 20. Ok, el 20. Vuelve y dice, tú, instructor, maestro, confiado en la ley. Estas frases sugieren, como consideraban los judíos a los gentiles, los conceptuaban como niños en cuanto al conocimiento de la ley de Moisés. Mire, los gentiles sufrían mucho cuando vivían en Israel, sufrían demasiado. Bueno, hasta perros los llamaban. Jesús, para dar una lección un día de lo que es la fe, le dijo perra a una samaritana, que vino que los perrillos, que se puso a hablar porque necesitaba que le sanara una hija. Y mire, hasta los perrillos, pues, si tengo que ser perrita, soy perrita, pero yo necesito que tú sanes. ¿Y qué dijo Jesús? Mire, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vete que tu hija está sana. Pero eran malos, los judíos eran malos. Yo no sé si serán tan malos ahora, pero eran muy malos antes con las demás gente. En los versos 21 y 23, el apóstol Pablo habla generalmente, pero personaliza su expresión con los tú, los cuales son indicios de acusaciones. Dice, ¿tú qué haces? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué esto? ¿Tú que eres introducido? ¿Tú que confías? Y empieza el apóstol Pablo a darles duro, ¿no? Romanos 2:1-23 le dice, tú que enseñas. ¿Cuántos creen que enseñar es malo? Enseñar es algo bueno, ¿verdad? Enseñar es bueno. Pero si no nos aplicamos nosotros mismos lo que enseñamos, lo que se enseña es jactancia. Porque hay gente que enseña, pero ellos no aprenden. Enseñan, y el proceder de esa persona que enseña no es lo mismo de lo que están enseñando. Nosotros tenemos que ir consonamente con lo que enseñamos, cómo vivimos, para que el que vea a nosotros, el que nos vea a Cristo en nosotros. Esa es la única cosa que nosotros tenemos que hacer, como aparentar, no para el hombre, sino para Dios que nos entiende, cómo es que estamos trabajando para eso. Estamos en el versículo 22, ¿verdad? 23. Y entonces tú que enseñas, tú que predicas, que enseñas, que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mire las acusaciones que Pablo le está haciendo allí a los judíos. Pero esto es bien común verlo hoy también. Entre los que no son judíos también, los judíos, los evangélicos tradicionales, y aún en algunas congregaciones de gracia, donde se toma la gracia como libertinaje. Nosotros somos libres. ¿Cuántos somos libres?
pero no somos libertinos. Quizá en un pasado pues tirábamos mucho hacia libertinaje, pero ya entendemos que eso estaba mal hecho, mal dicho, mal enseñado. Esto es muy común y esta advertencia que Pablo hace es muy seria, porque nuestras convicciones deben ir acompañadas de nuestras acciones. Acciones que no pongan en tela de juicio lo que predicamos y enseñamos. Nosotros tenemos que hacer una antorcha, por eso Jesús decía que somos luz para el mundo, que somos la sal de la tierra. Él decía que una luz no se puede poner debajo de un colchón, debajo de una cama, de un almud, porque no alumbra. Nosotros somos luz que tenemos que alumbrar de verdad. Que todo el que lo vea pasar diga, ¿qué tendrá esa persona? ¿Qué tendrá esa hermana? ¿Qué tendrá ese hombre que pasa ahí que tiene algo diferente? Es la luz de Dios brillando en tu corazón. Es tu actitud. En esta otra parte vamos a ver las fallas que Pablo encuentra en un judío. Romanos 2:24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está acusando a los judíos que los gentiles no amaban a Dios, no buscaban a Dios, no confiaban en Dios porque veían lo que hacían los judíos. Para los judíos, en la ley, los profetas, los salmos, la Torá, la Mishnah, el Talmud y otros libros, eso era lo que ellos hacían para blasfemar, pero para nosotros, únicamente en toda la Biblia. Es nuestra responsabilidad guardar nuestras vidas del que dirán. Ay, pastor, y eso hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo. Si lo hacíamos antes, cuando estábamos en otras denominaciones, como yo estuve en Asamblea de Dios muchísimos años, eso era lo que me decía, mira, cuídate bien, anda bien, derechito, no digas esto, no hables aquello. Y nosotros lo hacíamos. ¿Qué más ahora que tenemos el conocimiento de la gracia, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo sabemos que mora en nosotros, que somos unos con Él, que estamos bendecidos con toda bendición? Y entonces nuestras convicciones tienen que ir acompañadas de todo eso. Entonces Pablo dice que para nosotros tenemos que únicamente la palabra, pues la Biblia. Es nuestra responsabilidad guardar el qué dirán para que nadie tenga que decir nada del Evangelio, no de usted, porque es que la gente no habla, cuando uno hace algo que la gente se fija, no dice, mira la iglesia allá, te exaltamos a Dios, mira a la gente cómo se porta, no le echan culpa a usted, le echan culpa a la iglesia, y al echarle culpa a la iglesia, Cristo se afecta. ¿No es así? Entonces nosotros tenemos que tener eso. Era un problema que los judíos tenían, que por guardar la ley atropellaban a los gentiles y a otra gente que vivían ahí cerca con ellos. Romanos 2, 25 y 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero hay una condición: si guardas la ley. Pero el problema es que la ley no se podía guardar. El profeta Ezequiel dice que Dios dijo, les daré estatutos y mandamientos por los cuales ellos no puedan vivir. Dios dio una ley para que nadie la pudiera cumplir, ni el mismo Jesús la cumplió. Ay, pastor, ¿Jesús no cumplió la ley? No, Jesús no cumplió la ley. Busque usted todo en los evangelios, busque usted todas las veces que Jesús sanó a alguien. Todas las sanidades de Jesús, todos los milagros de Jesús lo hacía en día sábado. Él violaba el día sábado porque es que él sabía, si Jesús hubiera cumplido la ley, nosotros tuviéramos que estar cumpliendo la ley ahora porque lo estamos siguiendo a él. ¿Usted me entiende, hermano? Pero usted busque allí, Jesús no cumplió la ley. Si él era Dios. Y él le dijo, mira el sábado, no, mira el sábado. El sábado es para usted, no es para mí. Si yo soy el Señor del sábado, ¿cómo yo voy a cumplir? Y una vez sanó a uno que estaba paralítico y le dijeron, y él les dijo, ¿por cuáles de los milagros que he hecho ustedes me apedrean? No te apedreamos por ningún milagro, sino porque tú sanas en el día de reposo, en el día sábado. Entonces Jesús sabía que él no vino a cumplir la ley. Si Jesús hubiera cumplido la ley y nosotros somos seguidores de Jesús y hacemos todo lo que Jesús nos dice, tendríamos que haber cumplido la ley. Estuviéramos ahorita cumpliendo la ley. No comiendo puerco, no haciendo esto, no haciendo aquello, y haciendo esto y haciendo esto otro. Mire,
La falla de los judíos que Pablo hablaba y dice pues, el versículo 25 y 26, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Podemos notar que en el relato de este verso, Pablo procede a despojar a los judíos de su último recurso, como lo era la confianza que ellos tenían en el hecho de la circuncisión. Ellos decían, el que no se circuncide no puede ser salvo, el que no se circuncide no puede hacer esto, el que no se circuncide no puede hacer esto otro. Eran los dos becerros de oro de los judíos, siguen siendo la circuncisión y el día sábado. Versículo Romanos 2:27. El que físicamente es incircunciso puede, pero guarda la ley perfectamente, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No es lo mismo guardar la ley que guardar la ley perfectamente. No es lo mismo ni se escribe igual. Capítulo 28 y 29. En estos versos, Pablo pone en práctica o enseña lo que es el rito de la circuncisión. Dice que la circuncisión es provechosa. Dios mira el corazón, mira el alma, mira el interior sin considerar aspectos externos. Claro, estamos hablando de la incircuncisión, de la circuncisión. En el verso 28 contiene la declaración negativa y en el versículo 29 la declaración positiva de esta verdad general. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era un signo de señal del pacto, de la promesa dada a Abraham. Pero los israelitas lo tomaron literalmente y llegó a ser una sombra. La circuncisión para nosotros es el pacto consumado de una promesa de gracia. La realidad de lo que se efectuaría y que ya se efectuó en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cuándo? En la circuncisión de Cristo. Para nosotros era una promesa, para ellos no era una promesa, para ellos un símbolo de cosas que tenían que hacer. Pero para nosotros no. Para nosotros fue una promesa. Dios nos prometió que a través de Abraham nosotros íbamos a tener todo lo que nosotros necesitáramos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Cristo murió por nosotros, primero. Tenemos que entender que en nuestra actuación, en nuestro modo de vida, en nuestro modo de actuar, es como nosotros podemos testificar y dar testimonio de que verdaderamente Cristo mora en ti. Hay gente que dice, no, yo para ser como mi vecino que va a la iglesia, mejor no voy a ningún lado. Porque en la iglesia, santo, gloria a Dios, aleluya. Cuando llega a la casa, se arma la de San Quintín. Y ya usted sabe. Entonces, el vecino que está tratando de ir a la iglesia, de buscar al Señor, oye aquello de una persona que sabe que va a la iglesia, oye aquellos escándalos, y dice, no, yo, muchacho, mejor me quedo como estoy. Y no le falta razón. Hermano, el consejo en esta noche, no nos actemos de nada. Seamos lo más humildes posible y no tenga usted ningún reparo cuando una persona que no tiene el conocimiento que usted tiene quiere conversar con usted. Ayúdelo, pero ayúdelo de una forma que la persona no se sienta mal. No lo regañe porque le diga Dios le bendiga. Y sabe que nosotros necesitamos que Dios nos bendiga. ¿Cuántos necesitan aquí que Dios los bendiga? Es seguro. Pero bueno, no estamos bendecidos con toda bendición. ¿Cuál es el problema? Si estamos bendecidos, ¿por qué necesitamos que nos bendiga? Es que nosotros estamos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. En espíritu estás bendecido completo. Pero todos los días necesitamos que Dios nos bendiga. Y cuando alguien me dice a mí, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, usted no sabe cuánto yo necesito que Dios me bendiga. Porque las bendiciones del Señor son diarias. Dice que nueva es cada mañana. Que grande es su fidelidad. Si son nuevas las bendiciones cada mañana, pues vamos a pedirle a Dios, Señor, bendíceme en este día. No tenga miedo de pedirle a su Padre que lo bendiga.
Nosotros en Venezuela usamos todavía la forma de que vamos a salir de la calle. Bendición mamá, bendición papá. Dios te bendiga. Y fíjate, y si lo hacíamos eso, no seamos tan espiritualistas. No espiritualistas. No, yo voy con el Señor, los ángeles van a ir conmigo. Todo me sale bien. Y el Señor los mira así, si te va a salir bien, porque tú dices que te va a salir bien, no hay problema. Pero si usted le dice, Señor, mira, yo voy a salir a ti y necesito que tú me des una manito. ¿Y ustedes creen que Dios no se la va a dar? Y Dios está contento con ayudarnos. Ese ha sido el estudio para esta noche. Les declaro bendecidos con toda bendición y pidiendo a Dios que Dios los bendiga. Amén.